El Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente hablar de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ya su palabra dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta mañana quiero hablar bajo el tema contra viento y marea. Hemos visto videos a veces en las redes, en YouTube se pueden ver videos de las tormentas que se levantan en los océanos y cómo aquellos barcos grandes, de grandes dimensiones, pues tienen que seguir hacia adelante a pesar de la tormenta que ahí puede estar. Vemos aquellos buques cargueros o los buques tanque que van hacia adelante, no importando que la tormenta esté allí. El capitán debe de seguir. De la misma manera, en nuestras vidas vamos a enfrentar situaciones difíciles, adversas a veces, pero esas no deben de hacernos volver atrás, sino al contrario, tienen que motivarnos para nosotros seguir adelante. En esta oportunidad esa parte que leímos, el apóstol Pablo dice que él sigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él manifiesta que todavía no ha alcanzado aquello para lo cual dice fue llamado por el Señor, pero que él sigue hacia adelante. Cualquiera podría decir, bueno, está bien que él lo esté motivando, pero la cosa es que cuando escribe esta carta él está preso. Entonces, y por eso se le llama también la carta del gozo, porque en esa parte, aún estando preso, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses y a nosotros también, y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, y eso está en Filipenses 4:4. También en el 4:3 se dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También menciona que el Señor, él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El versículo 19 del capítulo 4 también de Filipenses. Es decir, él exhorta y le dice a los filipenses también: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia como sé también escasez. Dice el versículo 12 del capítulo 4. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tomamos el ejemplo del apóstol Pablo, una persona que se encontraba en una situación adversa. Sin embargo, en medio de esa situación adversa, él decide seguir hacia adelante. Él dice: yo sigo a la meta. Y cuando él creyó ya haber terminado su carrera, es que le dice a Timoteo, también estando preso: he guardado la fe, peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y eso fue el apóstol Pablo. También menciona la Biblia, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto con mano poderosa, y en todo ese tiempo, pues cuando las adversidades fueron llegando, el pueblo hablaba de volver nuevamente a Egipto, a la esclavitud. Se quejaban contra él, decían: volvámonos a Egipto, no estábamos mejor allá, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento Moisés dijo: es cierto, tienen razón, volvamos atrás. Porque él sabía hacia dónde Dios lo llevaba. Él sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Él sabía el camino por el cual debería de andar. De la misma forma, en Juan 16:33, el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces las adversidades van a llegar. Lo que pasa es que cuando llegamos a los pies de Cristo, generalmente sentimos
que todo pues nos sentimos volar. Yo he hablado de esto cuando yo me convertí al Señor. Ese día pues muchas cargas fueron sacadas de mi corazón, mucho resentimiento. Yo lloré a mares por un buen tiempo. Tanto así que no pude hablar por el lapso de 1 hora, porque prácticamente toda la amargura y resentimiento que había en mi corazón fue sacada en aquel momento. Entonces, pero cuando yo venía de la iglesia para la casa, yo sentía que caminaba sobre 10 centímetros sobre el suelo. Me sentía tan livianito porque la carga, la pena había sido quitada de mi corazón. Y cualquiera podría pensar que cuando eso mismo que vivimos, cuando llegamos a los pies de Cristo y entregamos nuestra vida a Él y Él nos limpia de todos nuestros pecados, vamos a vivirlo siempre. Por ahí quienes dicen que cuando llegamos al Señor paramos de sufrir. Eso es mentira. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también el Señor hace la comparación de los dos cimientos, de las dos casas. Una está cimentada sobre la roca y la otra sobre la arena. Y dice que sobre ambas tocaron tempestades, tocaron vientos, pero la que estaba en la roca no cayó. Es decir, situaciones siempre van a soplar en nuestra vida. Si no, preguntémosle a Pedro cuando Dios le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no falte tu fe. Es decir, iba a pasar esa prueba. De la misma manera, como le decía, llegamos a los pies del Señor y pensamos que la vida cristiana es como ese momento, todo color de rosa. Pero tenemos que recordar que las rosas tienen sus espinas también. Y por lo tanto el caminar cristiano tendrá sus espinas. Dice que es un camino angosto. Angosto, dice, es el camino que lleva a la vida eterna. Y escabroso. Ese es el camino. Y difícil acceso. ¿Por qué razón? Porque en el camino tenemos que ir dejando todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos al Señor. Porque en el camino tenemos que ir dejando todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Porque en el camino tenemos que ir renunciando a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a poner en el centro de la vida a nosotros mismos. Porque el centro de la vida debe ser el Señor. Entonces por eso se vuelve escabroso. Pero no es otra cosa, las dificultades de nuestra vida no es otra cosa para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Para que nosotros podamos ver también reflejados en nuestra vida el poder, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Entonces por eso tenemos que tener la mejor disposición para afrontar las adversidades. Y la mejor disposición para afrontar las adversidades vendrán, y esto he hablado en las últimas semanas, de un hombre interior fortalecido en el Espíritu Santo. En la medida en que le estemos orando así a Dios, Señor, fortalece con poder mi hombre interior por tu Espíritu Santo, vamos a poder enfrentar a las adversidades que se nos presenten de la mejor manera posible. Y cuando digo de la mejor manera posible es con la mejor actitud, porque es cuando el Espíritu domina al ser humano. Ya no es el alma, ya no son las emociones, ya no nos dejamos llevar por la ira, ya no nos dejamos llevar aún por la amargura, ya nos dejamos llevar aún por la alegría, ¿verdad? Por cualquier estado emocional no nos tenemos que dejar llevar, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios, y eso vendrá como resultado de que el Espíritu Santo fortalezca el hombre interior nuestro con su Espíritu. Por eso es necesario, y traigo nuevamente esa parte, porque es importantísima, porque es la que nos va a permitir ir contra viento y contra marea. Es la que nos va a permitir ir hacia adelante. Eso es lo que permitió que el apóstol Pablo, estando preso, pudiese expresar estas palabras que están en la carta a los Filipenses. Puede leer toda la carta y se va a dar cuenta que cualquiera pensaría de que lo está diciendo una persona en la mejor situación de su vida, en la flor de su vida, en una situación, pues, en un lugar paradisíaco. Pero él estaba preso cuando lo hizo. Y es ahí donde podemos ver que él estaba fortalecido en su hombre interior. Por eso es necesario que cada uno de nosotros siempre hagamos esa oración en nuestra vida. Porque adversidades siempre vendrán. Pero la diferencia es que antes las pasábamos solos. Y ahora Cristo, si tú le has rendido tu vida a Cristo, Cristo va contigo.
Él es el que va guiando ese barco. Él es el que va sorteando a través de esa tormenta. Y un día puede cesar. Recordemos cuando los discípulos con Jesús se fueron en la barca, Jesús se durmió y se levantó una gran tempestad, tanto así que los marineros expertos sintieron morirse. Y le dijeron: Señor, ten cuidado de nosotros, que perecemos. Y Jesús se despertó, reprendió los vientos y les dijo: hombres de poca fe. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que si el Señor va en la barca de nuestra vida, siempre habrá un descanso, siempre habrá una respuesta, siempre habrá una solución, siempre habrá un momento en el cual Él se levantará y reprenderá los vientos. Ninguna situación es para siempre. Pero mientras eso estamos pasándolo, solo fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo, es que nosotros podremos sobrellevarlo. Así que tenemos que ser igual que Pablo, igual que Moisés. Aún David, en el Salmo 3 dice: muchos son los adversarios que se han levantado contra mí. Pero ahí exclama una frase de confianza: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En medio de la situación difícil, él exalta su confianza en Dios. También en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces expresa su confianza en Dios. De la misma manera, el profeta Habacuc en el capítulo 3, al ver destruida por el mismo, en este caso fue por el mismo pecado del pueblo, desobediencia a Dios, que llega un hambre a la tierra. Y pues todo el sistema económico israelita pues es destruido. Porque dice el capítulo 3, versículo 17 de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esta es prácticamente la economía israelita en ese momento. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Reafirma su confianza en Dios a pesar de las situaciones que puedan estar alrededor de su vida. Así que en esa hora, pues les animo, aunque cualquier situación que puedan estar viviendo enfrente, ustedes sigan hacia adelante, sigan a la meta. Un día escucharán las palabras que dirán: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Un día estarás para siempre con el Señor y habrá valido la pena. Por eso dice el apóstol Pablo: en el trabajo en el Señor no es en vano. Así que sigamos hacia adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento. Le he dicho en otra prédica, la vida cristiana no es una prueba de velocidad, es decir, no es una prueba de 100 metros planos. La vida cristiana es perseverancia. Y por eso Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que perseverar. No es una meta, no es una carrera corta, es una carreras profundas, como le llaman. Y tenemos que hacerlo con perseverancia. Los atletas para las carreras de profundidad se entrenan en la resistencia. De la misma manera, la vida nos entrena en la resistencia. Por eso dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para que nosotros podamos estar un día cumpliendo y coronando la meta puesta por Dios. Así que sigamos adelante, esforcémonos, porque el reino de los cielos, dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, en el sentido de esforzarse cada día por seguir los caminos del Señor. Por eso dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Bendecimos y te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza.
Te damos adoración, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti, Señor, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor, derrama de tu gracia, tu bondad, de tu Espíritu Santo, Dios, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, fortalece nuestro hombre interior con poder por tu Espíritu Santo, para que podamos, oh Dios, llegar hasta el final, para que podamos, oh Dios, sobrellevar las situaciones adversas, difíciles que se nos presentan en el día a día. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ve delante de nosotros como poderoso gigante, quitando todo adversario del enemigo, toda obra de tinieblas que se quiera levantar contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oh Dios, declaramos libertad, declaramos gozo, declaramos paz, declaramos salud y bendición en nuestras vidas, oh Dios. Oh Dios, envía palabra de sanidad a los cuerpos de cada uno de los que están viendo este mensaje, Señor, lo verán en los próximos días. En el nombre de Jesús, oh Dios, que esa palabra llegue hasta sus vidas, Señor, hacia sus hogares. Se encuentra con alguna enfermedad incurable, para ti no hay nada imposible, oh Dios. En el nombre de Jesús, que también tú puedas abrir puertas de bendición sobre aquellos que necesitan, oh Dios, algo nuevo, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, que necesitan, oh Dios, tu, Señor, tu provisión, que tú puedas enviarla, Padre eterno. Pon, Señor, sobre nuestro país, tenga misericordia y puedas, Señor, sanar nuestra tierra, perdonar nuestros pecados, guiar y dar la sabiduría a nuestros gobernantes, oh Dios, para que tú seas, Señor, el que rija este país, el que lleva tu nombre, el Salvador. Gracias, bendito Cristo de gloria. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.